Buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos. En el tema de hoy, en la tarde de hoy, vamos a dar una introducción a lo que va a ser la nueva serie aquí en el ministerio. Eh, esta serie lo que busca es como responder por la pregunta, la cuestión de por qué China importa en la profecía. Y o sea, cuando nosotros pensamos, cuando dijeron, no, China, la primera vez que se mencionó el tema, uno queda como que China, nosotros habíamos tenido como en nuestro mapa profético a China. Y aquí un punto importante para nosotros entender al rey del sur, a Rusia, tenemos que entender a China. Esta serie no busca como una predicción de algo, o buscar una fecha o un evento en algo, simplemente es como entender el pasado, entender cómo se dieron las cosas para poder así comprender más el papel de Rusia. Y con esta serie también uno, o sea, cambia como esa percepción profética de nosotros religiosa, porque aquí, o sea, el punto no es la religión como lo que veníamos siempre estudiando, como que la ley dominical el domingo, no es tema de culto, sino que aquí lo que involucra es los derechos humanos, o sea, tiene que ver mucho con los derechos humanos, con con la prueba de ahora de nosotros, la ley dominical del sexismo. Entonces, o sea, es un tema que nos abre mucho más a todas las eventos y cosas que pasaron, ¿ya? Entonces, para nosotros es importante entender cómo ha pasado la historia y qué papel ha jugado China. Entonces, este es como lo que se va a desarrollar en este trimestre, en esta serie que vamos a dar aquí en el ministerio. Y entonces, como tres líneas importantes, tres ejes, el que se va a mencionar sobre China es como su economía, su relación con Rusia y el tema de los derechos humanos que vemos que se afectan bastante. Y, y pues el día de hoy, como esta es una introducción, ya más adelante se van a ir desarrollando todos esos puntos. Entonces la idea de hoy es como mencionar unos puntos claves que nos van a ayudar en la próxima clase a entender las líneas que se van a ir desarrollando respecto a China. Bueno, entonces espero que les guste y que sea de buen provecho esta pequeña introducción. Eh, Estoy hablando un poco de la historia de China. Estaba buscando y ellos manejaban desde su fundación, que tienen miles de años, como con dinastías, ¿ya? Entonces hay varios tipos de dinastías. Si quieres, va siguiendo, Yes. Entonces, aquí solo es como para mencionar la dinastía Xia, que fue 2070, 1600 antes de Cristo, fueron las primeras dinastías, fueron muchas dinastías, aquí solamente vamos a mencionar como la más relevante. Sigue la dinastía, sigue, Yes, dinastía Qing, que fue del 221 al 206 antes de Cristo, y fue como la unificación de China bajo el emperador Qin Shi Huang. O sea, las dinastías eran como las familias que se iban heredando el poder. Sigue, Yes. La dinastía Ming, que es del 1368 al 1644, que es como en la época del auge cultural y la expansión marítima. Ya eso es como después de Cristo. ¿Sigue? Y tenemos que es la actual, la República Popular de China, aunque antes de la República Popular de China, o sea, en la penúltima está la República China y también duró unos años y después, el 1 de octubre de 1949, fue el establecimiento de la República Popular de China hasta el día de hoy.
Sigue 10. Como sabemos, como sabemos, China ¿cómo es un país, el tercero, o sea, está entre los tres primeros más grandes del mundo en su extensión. También tiene una alta densidad poblacional. Hay mucha cultura, mucha historia. Y, quería como, por ejemplo, aquí en la imagen vemos a la Gran Muralla China que duró 200 años para terminar de construirse, los jardines de allá que son muy, muy famosos. Y en este link, Jess, si quieres puedes entrar en un video, demora 16 minutos, pero es que yo soy muy visual y me gustó. Y ahí vamos a ver un poco de la guerra cultural que sucedió en China, ¿ya? Que en estos temas, en esos puntos que vamos a tocar en este video, es muy importante. Es muy importante comenzar a entender al líder que fue Sao, ¿cómo es? Sao, y, y cómo se llevó a cabo y cómo se violaron todo eso. Vamos a verlo y después continuamos con la presentación, porque me pareció como muy, muy, muy importante. Hablas del líder de ese tiempo, me dices que es Mao Zedong, ¿no? Porque Sí, dijiste... él, sí, él. Lo pongo todo, ¿sí, nena? Sí, porque todo es importante. Yo quería como algo más, pero es que está muy bueno el video. La gran revolución cultural proletaria fue un movimiento de agitación civil que tuvo lugar en la China de Mao y que, orquestado desde el poder, planteaba convertir a cada ciudadano en un agente que denunciara y juzgara cualquier acercamiento hacia el capitalismo, incluso entre los altos cargos del Partido Comunista. Tener unas gafas de sol o un sofá llegaron a ser motivo de castigos públicos o represiones aún peores. Pero ¿qué fue lo que justificó esta política tan agresiva? En 1912, China dejó de ser un imperio y adoptó la forma de república. Las siguientes décadas resultaron traumáticas para todo el globo, pero en China la situación fue aún más traumática si cabe. La fragmentación política generó una guerra civil que duraría 23 años entre nacionalistas y comunistas, inspirados en la experiencia soviética. Al mismo tiempo, China también tuvo que hacer frente a los conflictos nacionales e internacionales, como la Segunda Guerra Sino-Japonesa, 1937-1945, y la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong, el gran timonel, declaró la instauración de la República Popular China. Su doctrina, inspirada en el marxismo-leninismo, pasaría a ser la única permitida. No obstante, Mao aún no tenía el control total de la situación. Por un lado, se involucró en la guerra en Corea que dio fruto a los dos estados actuales. Tampoco tenía bajo su poder la totalidad del territorio, con los nacionalistas en Taiwán y los conflictos del Tíbet. A esto se sumaban tensiones constantes con la URSS, que a punto estuvieron de derivar en una guerra, azuzadas por las diferentes interpretaciones que hacían sus líderes sobre el comunismo. Y lo más importante, al líder chino le asustaba cualquier tipo de oposición dentro de su propio partido, habiendo observado las derivas revisionistas de la URSS. Así pues, Mao planteó una serie de campañas que reforzaran su poder y sirviesen de propaganda. Ejemplo de ello fue la llamada campaña de las 100 flores, 1956-1957. Con ella se promovió la libre expresión de las críticas contra el régimen, pero esta fue seguida por la campaña antiderechistas, 1957-1959, donde entre 500.000 y 2 millones de ingenieros, jueces e intelectuales críticos fueron purgados o ejecutados.
El Gran Salto Adelante, 1958-1962, fue sin lugar a dudas la más ambiciosa de estas campañas. Fue diseñado para que la industria y la agricultura de China superaran al resto de países del mundo, siendo el ejemplo a seguir para el resto de estados comunistas, relegando a la Unión Soviética. Supuso un experimento social sin precedentes. Millones de personas fueron forzosamente relocalizadas, organizando todo aspecto de su vida para mejorar la productividad. Los individuos se transformaron en meras partes de un único mecanismo, el Estado. Sin embargo, los problemas no tardaron en aparecer. Fueron años de malas cosechas y se comenzaron a falsear los datos. Para tratar de remediarlo, se sucedieron multitud de decisiones arbitrarias y sin base científica, como demoler las casas para hacer abono, separar a los individuos de cada familia, fundir las herramientas para lograr los cupos de acero. El más conocido de los despropósitos fue la orden del exterminio de gorriones, a los que se les culpaba de comerse el grano. 1.000 millones de gorriones muertos dieron lugar a sucesivas plagas de insectos que sí devoraron los cultivos. La consecuencia directa fue la gran hambruna china. Entre 15 y 55 millones de personas fallecieron, siendo esta una de las mayores catástrofes de la historia generadas por el hombre. Mao, a pesar de sus poderes extraordinarios, fue relevado por el Politburó, nombrando a Liu Shaoqi como presidente de la República. También se paralizaron reformas como la colectivización de la tierra. No obstante, Mao conservó su puesto como jefe del partido y el control del departamento de propaganda. A través del movimiento de educación socialista, 1963, Mao trató de reeducar a intelectuales y élites del partido. El resultado, al menos 77.000 muertos y más de 5 millones de purgados. Sin embargo, las continuas purgas no daban el fruto deseado, ya que siempre aparecían elementos disruptores. El mismo Mao replantearía su estrategia, diciendo que las propiedades y riquezas pueden ser confiscadas, pero no las ideas, declarando la batalla cultural. Según Mao, la cultura revolucionaria es una poderosa arma revolucionaria para las grandes masas del pueblo. Antes de que se produzca la revolución, prepara ideológicamente el terreno. También reforzó el culto a su figura. Lin Biao, ministro de Defensa, reunió en un libro citas de los discursos de Mao, aforismos que editó en formato de bolsillo, el conocido como Libro Rojo de Mao. Se entregó uno a cada ciudadano para su consulta frecuente, convirtiéndose en el segundo libro más impreso de la historia. Mediante otra campaña mediática, el líder, que ya contaba con más de 70 años, cruzó el río Amarillo a nado, como hiciera 10 años antes. En un gran movimiento propagandístico, se destacó que había recorrido los 15 kilómetros en poco más de una hora. En este contexto se dio comienzo a la Gran Revolución Cultural Proletaria, 1966-1976. Sus objetivos eran purgar a altos cargos del partido por revisionistas y controlar los medios de comunicación y la cultura. Para alcanzar los objetivos, Mao debía reclutar un ejército que solo respondiese ante él y, por tanto, externo a su propio partido. Los elegidos fueron los estudiantes, que poco tenían que perder, eran ajenos ya a las tradiciones y se habían formado según los preceptos del maoísmo. Estos se autodenominaron guardias rojos. La mayoría de sus integrantes eran alumnos de secundaria, procedentes de entornos urbanos e identificados simplemente por un brazalete rojo y el libro de Mao, listos para demostrar que estaban más comprometidos con la causa que el resto de sus compañeros. Mao les dio instrucciones para bombardear el cuartel general del partido y finalmente prendió la mecha de la revolución en el Agosto Rojo de 1966. A partir de una obra de teatro crítica, alumnos de la Universidad de Pekín interrogaron a sus profesores y criticaron a varios altos cargos del partido. Para su sorpresa, Mao, en lugar de desautorizar a estos radicales, se puso del lado de los estudiantes, señalando que se sentían oprimidos por las ideas tradicionales, burguesas y capitalistas.
Rebelarse está justificado pasó entonces a ser uno de sus lemas. Se dio rienda suelta al empleo de la violencia, prohibiendo a la policía y al ejército intervenir. Se suprimieron las clases y se les proporcionaron a los estudiantes todos los recursos necesarios para continuar su labor por toda China. Altos cargos del partido trataron de controlar a esos jóvenes a través de sus propios hijos o de comisiones, pero pocos pudieron eludir la inquisitiva vigilancia de la Guardia Roja. Hasta el presidente de la República, Liu Shaoqi, fue apalizado y encarcelado, muriendo finalmente al negársele sus medicinas. Deng Xiaoping, el otro miembro del Politburó que reemplazó a Mao, también fue encarcelado en varias ocasiones y reeducado en una fábrica de tractores. De manera simultánea, Lin Biao señaló en sus arengas a la Guardia Roja cuáles debían ser sus enemigos, las llamadas 4 cosas viejas: las viejas costumbres, la vieja cultura, los viejos hábitos y las viejas ideas. Bajo estas difusas definiciones, cualquier cosa relacionada con cultura, religión, tradiciones, educación, arte o familia debía de ser eliminada y sustituida por las ideas proporcionadas por Mao. Sirva como ejemplo la literatura previa a 1949, perseguida y destruida. Se trataba de borrar todo lo antiguo para establecer lo nuevo, asentar un nuevo sistema moral, establecer qué estaba bien y qué estaba mal. Te cuento que yo soy ingeniero civil. Polarizó. Los rojos maoístas se oponían a los negros, todos los demás. De hecho, también se señalaron los 9 ancianos fétidos, propietarios de tierras, campesinos ricos, contrarrevolucionarios, malas influencias, traidores, miembros del partido no maoístas, simpatizantes del capitalismo, intelectuales y derechistas. Como con las 4 cosas viejas, cualquiera podía ser identificado como tal por tener una barra de labios o llevar ropas tradicionales. La propia prensa gubernamental indicó las pautas a seguir. 1. Cambiar los nombres de calles, tiendas y nombres propios para hacerlos más revolucionarios. Incluso se intercambió el sentido del color rojo en los semáforos. 2. Manifestaciones con tambores, canciones y lemas. 3. Empapelar las ciudades con propaganda. 4. Forzar negocios a cerrar. 5. Nuevos estilos de vestir, hablar y peinarse. 6. Destruir obras de artes, archivos, bibliotecas y antigüedades. Los templos, iglesias, mezquitas y cementerios fueron destruidos por sus propios sacerdotes obligados a punta de pistola. En Shanghái se confiscaron 250.000 casas. 7. Destruir símbolos de autoridad históricos. Hasta las tumbas de los emperadores o de filósofos como Confucio fueron profanadas. 8. Coacciones para reducir los precios. 9. Cambios arbitrarios en las oficinas gubernamentales y en las normativas, bloqueando el gobierno y la economía. También se institucionalizaron los escraches en las sesiones de lucha, condenando a los sospechosos de ser negros sin juicio previo, ya fuese por acusación popular, por informantes o por sus propios hijos. Se les exponía públicamente en actos en los que debían admitir su culpa y donde hasta sus amigos y familiares les insultaban ante el miedo de seguir su misma suerte. Si sobrevivían a las palizas y no se suicidaban, eran enviados a campos de reeducación. Se estima que murieron entre 1 y 7 millones de personas. En 1968, el país estaba a las puertas de una nueva guerra civil. Además de las divisiones entre los guardias rojos, también hubo enfrentamientos con los obreros, en ocasiones aún más radicalizados. Así pues, Lin Biao, responsable de las purgas en el ejército, tuvo que intervenir con los militares cuando los guardias rojos se estaban haciendo con los arsenales. En Wuhan se llegaron a movilizar 3 divisiones de infantería, cañoneros de la armada y cazas contra los revolucionarios. Pero a esas alturas la Guardia Roja ya había cumplido su función, así que entre 16 y 18 millones de sus miembros fueron enviados a campos de reeducación. Luego Lin Biao fue nombrado sucesor de Mao, pero 3 años más tarde falleció en un misterioso accidente de avión en Mongolia, entre sospechas de que estuviera preparando un golpe de Estado.
El poder pasó a un grupo de radicales afines a Mao, la Banda de los Cuatro, que trabajaba en la instauración de la nueva cultura a través de la propaganda, lo que Mao denominaba el poder blando. Dame cargador. Tang Tung-cheao, periodista y escritor salvado de las purgas por Mao, orientaba las acciones de la Guardia Roja y era conocido como la Cobra. Zhao Wen-juan, crítico y editor que había ascendido denunciando a otros periodistas. Wang Hon-wen, guardaespaldas de políticos y cabeza visible de la Guardia Roja. Y por último, Yang Qing, actriz, guerrillera antijaponesa y cuarta mujer de Mao. El resultado de esta política en lo referente a la cultura fue demoledor. Toda producción cultural o artística anterior a 1949 debía ser eliminada, hasta la propia historia del país. En su lugar, Yang Qing planificó la creación de las 8 óperas modelo, que glorificaban la lucha de clases, la nueva estética socialista y la victoria de Mao. Estas pronto se convirtieron en la única fuente mitológica a la que recurrir. Eclipsaron cualquier otro entretenimiento, muchos por ser ilegales, y continuamente eran reproducidas en calles, fábricas, colegios o en la radio. Por otro lado, se dio un auténtico impulso al arte socialista, liberando a los artistas del mercado para difundir la nueva cultura, para educar a la gente y atacar a los enemigos. Es decir, poner a todos los artistas al servicio del partido. Entre ellos, Yamin continuó con la pintura tradicional, pero retratando paisajes industriales magnificados. O Li Yenxiong, fotógrafo del partido, que ocultó durante décadas cientos de fotografías que sabía que podían sentenciarle a muerte. Incluso los maestros de artes marciales solo podían practicar las técnicas de la Guardia Roja. Pero la mayoría se vio forzada a destruir sus propias obras y dejar de pintar o enseñar, como le sucedió al maestro Wu Quanzhong, y fueron enviados a los campos de reeducación. Mao falleció en 1976. Le sucedió Hua Kuo-feng, que por sorpresa mandó encarcelar a la Banda de los Cuatro, culpándoles de todos los excesos de la revolución cultural. Además, rehabilitó a Deng Xiaoping, que acabó gobernando el país y que promovió el crecimiento económico y el reformismo que tanto temía Mao. Ya, Jess. Gracias, Jess. Vieron que en el video explica, o sea, cuando uno mira esa magnitud de muerte, o sea, es demasiado en una revolución. No sé qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció el video? Cindy, Dime. ¿sabes? Una cosa que decían ahí en el video sobre la matanza de los gorriones, ellos hacen Sí. parecer conllevó a la hambruna. Y es que resulta que en eso sí hay que refutarlo, porque literalmente todas las estadísticas y todos los libros de historia apuntan a que fue por la expropiación del terreno de los propietarios de la tierra. Mao Zedong llegó y le quitó la tierra a las personas, y por esa razón, como ellos no tenían ni técnicas y no tenían maquinaria, cuando ya les expropiaron las tierras, la gente no tenía cómo producir, no sabían tampoco cómo producir, no tenían las mejores técnicas, y eso fue lo que llevó a la hambruna. No fue por la matanza de gorriones, eso fue, si acaso, solamente un factor, más no. Sí, yo me imagino que es un factor más, porque yo también entendí que yo había leído antes que, o sea, por eso es que ellos comen muchos animales extraños como silvestres, ¿no? Porque había mucha pobreza, o sea, por lo que tú mismo estás explicando. Sí, sí, pero nada, o sea, ese era el punto que yo quería hacer, que no fue tanto por lo de la matanza de los gorriones, sino fue porque realmente hubo un tema de expropiación, o sea, le quitó la tierra a los propietarios de la tierra, y cuando los campesinos tuvieron la oportunidad, ¿no?, de tener esa tierra, ellos ya no tenían ni las técnicas ni tampoco la maquinaria para poner a producir esa tierra, y como era tanta cantidad de tierra y tanta cantidad de personas en ese contexto tan convulso, ya fue imposible para ellos llevar comida a las personas que realmente necesitaran. No tenían ni siquiera para ellos mismos, y por eso fue que hubo tanta muerte, y fue por hambruna.
Qué feo, ¿verdad? De todos modos no deja de impactar. No, horrible. Sí. Entonces, otro punto, mira que al principio hablaban que, o sea, cuando inicia la Revolución Cultural de China, cuando inicia la Revolución Cultural de China, viene o sea, ellos, o sea, están como apoyados por la Unión Soviética, por la idea de Stalin y de Lenin. Entonces, pero sin embargo, a pesar de que ellos inician como asociados o sea, es como la inspiración para un cambio, más adelante esas relaciones se rompen por, o sea, por ejemplo, por competencias de tierra, porque obviamente ellos están vecinos, y como lo explicaba el video, como por diferentes perspectivas que tenían del comunismo. También, por ejemplo, estuvieron en desacuerdo como en la situación de la crisis de los misiles en Cuba, que más adelante también les voy a hablar sobre, un poquito les voy a mencionar sobre ese tema. Y, eh, y así como que había, como que se creó una rivalidad que ya después se habían roto esos lazos y hasta muchos años después, duraron como 30 años, se volvieron a reunir y fue cuando, pero ya estaba fallecido el líder Mao Zedong. Sigue, Jess, porfa. Adelante. Entonces de China pasamos eso fue en 1949, otro año importante fue en 1979, que hubieron dos puntos de inflexión. Y pasa que Estados Unidos, el 1 de enero de ese año, reconocen a la República Popular de China y cortan lazos con Taiwán. ¿Qué pasa? O sea, China, bueno, y otra de las cosas que también tenían crisis en China es porque ellos estaban inconformes porque también perdieron tierra y entre eso estaba Taiwán, porque Taiwán no está de acuerdo con ese sistema político y cultural que ellos estaban creando. Entonces, como ya sabemos que una de las consecuencias después de la Segunda Guerra Mundial es que el mundo se divide en dos, en capitalismo y en comunismo, la Unión Soviética, como dos grandes potencias enfrentándose, que es la Estados Unidos y la Unión Soviética, y eso crea una guerra fría. Se llama Guerra Fría porque no hay un combate directo entre los dos países principales contrarios, no hay combates ni nada, pero entonces si hay guerras subsidiarias, si hay afectación de otros países, bloqueo económico y todo ese tema, o sea, propagandas, manejo de la información, competencia, entonces siempre, o sea, Estados Unidos no quería nada como con el comunismo, entonces al que Estados Unidos reconociera a la República Popular de China, o sea, eso fue un hito muy importante, ¿ya? Y si no miramos la fecha, eso viene después de la muerte de Mao Zedong, que es cuando lidera el último que se mencionó ahí, que buscó que la economía china, o sea, se aumentara y se dice que se duplica, cada 8 años se iba duplicando, logrando ser como la potencia que hay, aunque sabemos que hay muchas dificultades en ese país, mucha explotación, muchos problemas. Y es cuando comienza la reforma económica, que fue después de la muerte de Mao Zedong. Sigue, Jess, por favor. Entonces, ¿qué impacto tuvo el reconocimiento de Estados Unidos a la República Popular China en 1979? ¿Sigue? Al reconocer la República Popular China, se consolidó su posición en el escenario mundial y cambió el equilibrio de poderes. Este evento fue crucial para el inicio de la reforma económica en China. Claro, porque este nuevo líder quería una expansión económica, reforma, que era lo que trataba de evitar Mao Zedong. Y obviamente al estar como que reconocido por Estados Unidos, que era como la potencia mundial, una de las potencias mundiales principales, pues eso mejora la posición. ¿Sigue?
El reconocimiento de Estados Unidos a la República Popular de China en 1969 marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales y geopolíticas. Por lo mismo que decía, porque, o sea, aunque China sigue siendo como un punto muy aparte y todo, o sea, él era como del bloque comunista, aunque presentaba siempre muchas diferencias con la Unión Soviética. ¿Sigue? Quedó sin luz. ¿Cómo? No, que habías Graciela. desaparecido. Ah, bueno, ¿cuál fue la relación entre Rusia y China en 1949? ¿Sigue, Jess? Como ya le estaba mencionando, al comienzo de este año, como le decía, comenzaron con una asociación estratégica que fue evolucionando a lo largo de los años y fue como lo que dio el pie y fue como que el apoyo que tuvo Mao Zedong para su revolución. ¿Sigue, Jess? Y las relaciones entre Rusia y China se vieron influenciadas por el establecimiento de la República Popular de China, lo que trajo cambios significativos en la dinámica geopolítica de la región. Claro, porque se consolidó como todo un bloque, o sea, en todo el mundo se dividía como en dos, en Occidente y el Este, que incluía toda la parte de Rusia, o sea, esta gran parte de Asia y algunos países europeos, creo. ¿Sigue? Bueno, hasta aquí no sé si tienen algún aporte. A mí me gusta siempre que hablemos entre todos porque no me gusta quedarme como hablando. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahora o quieren aportar algo o si tienen un dato importante. Nadie tiene nada que aportar. O si se ha entendido. No, sí, todo está súper. Bueno, por mi parte, pues todo bien hasta ahora. Solamente sí Se quería. van. Sí, no, dale, perdón. Qué pena, Graciela. No, yo solamente sí quería como llevarlo al tiempo presente, ¿no? Porque estamos hablando un poco más del pasado y de la historia, pero fíjate que, por ejemplo, hoy en día, no, pensando en la presentación que subieron anoche en español, ¿no? Sobre este tema que estaba hablando de Luciano Parminder sobre los riesgos globales. Y mencionaban el caso de China en algún momento, en los últimos 30 minutos, y nada, y me llamaba la atención de que nosotros a veces pensamos y nos concentramos tanto en Rusia y tal, y a veces uno puede llegar a pensar de que China es básicamente uno más de Rusia o un títere entre comillas de Rusia, y más bien resulta que es al contrario, China supera en todo a Rusia, pero demasiado y hasta militarmente. Entonces, en lugar de uno pensar de que es al revés, o de que China es una marioneta de Rusia, en verdad, más bien pareciera que China es la que ahora tiene un papel incluso preponderante, ¿no? Cuando uno lo compara con Rusia, ya es el principal rival económico de Estados Unidos, no está malgastando sus recursos, tiene un gran poder militar, o sea, en todos lo supera. Nada, eso era lo único que quería mencionar. No, y miran qué bueno, y qué bueno que haces como esa aportación y esa acotación tan importante porque para tú llegar a esa conclusión que tenemos que hacer, aprender y entender cómo fue el pasado, porque, por ejemplo, estos temas, o sea, yo sé que sí, ya se ha venido dando hace 1 o 2 años, pero para muchos es nuevo, incluyéndome estos tipos de temas y relacionarlo esto con la profecía que venimos estudiando. Graciela, ¿ibas a decir algo? No, que yo iba entendiendo lo que ibas explicando, pero en realidad no puedo aportar nada porque sé muy poco de ese tema, simplemente. Tranquila que somos dos. Yo he venido aprendiendo ahora que he venido haciendo porque yo le decía ayer, wow, y no sabía nada. Bueno,
ahora vamos a seguir con, este fue otro punto importante porque esto fue un punto que creó mucha discrepancia y afectó las relaciones entre China y Rusia, ¿ya? Entonces, ¿cómo influyó la crisis de los misiles en Cuba en las relaciones internacionales durante la Guerra Fría? ¿Sigue, Jess? Entonces, o sea, la crisis de los misiles de Cuba demostró la importancia de la diplomacia y la comunicación en momentos de crisis para evitar conflictos catastróficos. ¿Por qué es importante ese mensaje? Y me impresionó, porque imagínate que, o sea, el punto era que la Unión Soviética, o sea, Estados Unidos tenía como un grupo de unos puestos de armas que podían afectar a Moscú y no sé si me corrigen, creo que era Italia y en Francia. No sé si alguien ha... Si no, yo de todos modos, yo les digo exactamente en dónde que yo lo estudié, pero ahora no retengo el nombre. O sea, en Europa, Estados Unidos tenía unos puntos de armas nucleares que podían afectar a Moscú, o sea, le daban el alcance para disparar desde allá. Y entonces eh, la Unión Soviética, al ver eso, se buscó como también el tema, o sea, la rivalidad del comunismo y el capitalismo, eso fue algo mundial y en América Latina también. Sabemos que Cuba, que estaba Fidel Castro y el Che Guevara y eso, ellos hicieron su revolución cubana y también estaban en contra de Estados Unidos y Estados Unidos quería invadir y todo ese tema. Entonces, Cuba se hizo como aliado de la Unión Soviética y ellos montaron un punto de armas de cohetes nucleares. Y entonces Estados Unidos espiaba a la isla, la espiaba con un cohete, es muy reconocido el avión, perdón, una avioneta, espiaba y le tomó una foto y se dieron cuenta de ese centro de armas. Entonces, obviamente se prendieron las alarmas, eso fue el 15 de octubre, el 15 de octubre de 1962, y eso generó unas tensiones que Estados Unidos bloqueó totalmente la isla, y me impresionó cuando tú lees la historia, cómo Fidel Castro y Che Guevara, o sea, ellos querían, o sea, eran como muy, yo diría que como cuando alguien muy peleonero así, o sea, ellos querían crear como que ser el detonador de una batalla y le incitaba a la Unión Soviética o sea, que se fueran a guerra, así le costara la desaparición de la isla, o sea, ellos no les interesaba la población ni nada, o sea, eso me pareció como, no me cabía en la cabeza, a ellos no les interesaba nada, yo siento que era como un problema personal de ellos, de ego, de demostrar que podían causarle daño a Estados Unidos, o yo no sé, pero una de las cosas que explicaba en el artículo es eso, que ellos decían que no importa que se extinguiera toda la isla, pero o sea, que hubiera un enfrentamiento, incitaban a la Unión Soviética. Pero lo bueno, gracias a Dios, como dice ahí, se demostró la importancia de la diplomacia y de la comunicación. Y como ya Estados Unidos había vivido lo del Pearl Harbor y lo de las dos bombas nucleares en Hiroshima y en la otra, no recuerdo ahora, o sea, ellos hablaron y se reunieron el 28 de octubre de ese mismo mes, o sea, eso solo fue un mesecito, bueno, varios mesecitos en realidad, pero la parte más tensa fue en octubre, y se reunieron los dos líderes de Estados Unidos y de la Unión Soviética secretamente, o sea, no le informaron a Fidel ni a los líderes cubanos, y se tomaron la decisión o sea, la Unión Soviética retiró todas las armas y echó para atrás los barcos de guerra que estaban ahí cerca de Cuba. Y después, 6 meses más adelante, Estados Unidos también desmanteló las partes de las armas que tenía. Ahora no estoy segura, pero yo creo que Francia e Italia. Entonces, eso fue como todo esa parte de la crisis de los misiles en Cuba.
Entonces los cubanos, Fidel Castro quedó como chasqueado ahí, como que, ajá, ni le informaron ni nada, lo que quedaron viendo y quedó viendo como un chispero, como dice uno. Entonces eso fue lo que pasó. Sigue, Jess. Entonces, la crisis de los misiles de Cuba fue un evento crucial que puso tensión en relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética, llevando al borde de un conflicto nuclear. Pero gracias a Dios no se dio porque eso fuera sido catastrófico, o sea, fuera afectado mucho al planeta. ¿Sigue? Entonces, ¿cómo se podría resumir la Guerra Fría en pocas palabras? Sigue, Jess. Aunque ya yo creo que más o menos expliqué. Entonces, la Guerra Fría influyó en la política mundial, las alianzas estratégicas y la carrera armamentística, definiendo la gran parte del siglo XX. Yo creo que ya esto sí lo conocemos un poco, era lo que explicaba antes de cómo se dio esta Guerra Fría, que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que, o sea, eso fue como consecuencia que dejó la Segunda Guerra Mundial, dejando a Estados Unidos como potencia y otra gran potencia a la parte comunista. eh, y, y pues es como una pelea que ha habido entre el bloque occidental, el bloque oriental, y ya sabemos más de cómo se definió el siglo XX, cómo se fue manejando y cómo se cayó la Unión Soviética, el muro de Berlín, que también fue otro hito importante. O sea, han sucedido también la caída del telón de acero. O sea, han sucedido muchas cosas que han ido definiendo en lo que actualmente conocemos cómo se maneja la geopolítica. ¿Sigue, Jess? Entonces, la Guerra Fría fue un periodo de tensión política y militar entre las superpotencias Estados Unidos y la Unión Soviética, que se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la disolución de la Unión Soviética en 1991, que fue como la consecuencia, como que, o sea, yo siento que fue como una victoria para la parte occidental capitalista, aunque ahora vemos que hay mucha guerra hay muchas influencias, ¿cómo es que se dice? Batallas de influencia, guerras subsidiarias. Por ejemplo, mira cómo Latinoamérica se maneja este tema de la izquierda a derecha, de todo eso, del marxismo cultural, de los, ¿cómo es que se llama? Los presidentes así como Trump y el que está ahora en Argentina, populistas y todo ese tema. ¿Sí? No, sí, ya eso lo dimos, ¿verdad? Sigue, Yepa, que sigue. Otra vez la crisis de los misiles de Cuba fue el conflicto diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética en octubre de 1962, generando a raíz del descubrimiento de Estados Unidos la resistencia a la base de misiles nucleares de alcance medio del ejército soviético en Cuba, que ya eso se lo había explicado. ¿Sigue? Ay, devuélvete, Jess. Ay, perdón. Es que yo le había... bueno, dale adelante. Dale, para ver pasando. Es que yo le había traído otro video. No se aburren si le ponemos otro video, pero este es de 6 minutos. ¿Qué me dicen? Sí, Lo que tú quieras, sí, si lo elegiste por algo será. Sí, porque a mí me gusta, pues. Yo creo que es este. La Guerra Fría fue un enfrentamiento iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. El fin de la guerra supuso el fin de la hegemonía de Europa. Dos potencias tomaron el relevo: Estados Unidos y la Unión Soviética, liderando dos bloques con sus propias alianzas y estados satélites: el llamado bloque occidental capitalista y el bloque del este comunista. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque ninguno de los dos bloques tomó nunca acciones directas contra el otro. No fue una guerra al uso, aunque sí hubo conflictos derivados y guerras subsidiarias. Las razones de este enfrentamiento fueron esencialmente ideológicas,
políticas, económicas y propagandísticas. La Unión Soviética financió y respaldó revoluciones y gobiernos socialistas, mientras que Estados Unidos también dio abierto apoyo y propagó desestabilizaciones y golpes de Estado en Latinoamérica. Los antecedentes de la Guerra Fría los encontramos antes de 1945, concretamente en 1917, tras el triunfo de la Revolución Rusa, de la que Rusia emergió como el primer país socialista. Este fue uno de los primeros eventos que provocó erosiones considerables en las relaciones ruso-estadounidenses. Los soviéticos defendieron que el capitalismo debía ser derribado por la fuerza para ser reemplazado por un sistema comunista. Los capitalistas americanos, tras el estallido de la Revolución, ayudaron al Ejército Blanco durante la Guerra Civil Rusa. Finalmente, las tropas del Ejército Rojo lideradas por Trotsky se hicieron con la victoria. Pero avancemos de nuevo a 1945, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conviene recordar que la Unión Soviética y Estados Unidos habían sido aliados para frenar los planes de Hitler. Antes de que acabase la guerra, se reunieron en Yalta. Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Delano Roosevelt como jefes de gobierno de la URSS, del Reino Unido y de Estados Unidos respectivamente. La conferencia de Yalta tuvo su continuación con la conferencia de Potsdam, ya con Alemania totalmente rendida y Hitler muerto. Estas conferencias supusieron la división de Alemania en 4 zonas, una parte para cada país y otra para Francia. También se trataron asuntos sobre el desarme, desmilitarización, devolución de territorios anexionados por Alemania, la persecución de los militares de guerra nazis y la creación de las Naciones Unidas. Los soviéticos, tras la guerra, habían ocupado de facto las zonas de la Europa del Este que habían defendido y liberado. Para frenar esta expansión soviética, Estados Unidos ayudó con el Plan Marshall a salir de sus ruinas a Europa Occidental y a la zona occidental de Alemania. Con el Plan Marshall, los estadounidenses dieron enormes ayudas económicas a Europa. El plan estuvo operativo durante 4 años desde 1948. Los objetivos de Estados Unidos eran reconstruir aquellas zonas destruidas por la guerra, eliminar barreras al comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente. Todos estos objetivos estaban destinados a evitar la propagación del comunismo, que tenía una gran y creciente influencia en la Europa de posguerra. Los detractores del Plan Marshall argumentaron que este era una muestra de imperialismo económico estadounidense. Los Estados Unidos promovieron la fundación de la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, una alianza militar intergubernamental sellada en 1949. La organización constituía un sistema de defensa colectiva en la cual los Estados miembros acuerdan defender a cualquiera de sus miembros si son atacados por una facción externa. Las naciones rivales, para contrarrestar la fuerza de esta alianza, firmaron el Pacto de Varsovia en 1955. Finalmente, Berlín, Europa y el mundo quedaron divididos por el telón de acero. Esta expresión es de Churchill. En 1949, el Ejército Rojo de Mao Zedong se proclama vencedor de la Guerra Civil China tras derrotar a los nacionalistas del Kuomintang, que contaban con el respaldo de Estados Unidos. Inmediatamente, la Unión Soviética establece una alianza con los vencedores que habían creado un nuevo Estado comunista con la denominación de República Popular China. Al año siguiente, Stalin se vio sorprendido por la participación de tropas estadounidenses en la defensa de Corea del Sur, que había sido invadida por los comunistas de Corea del Norte. El alto el fuego llegó en 1953. Stalin había fallecido ese mismo año. Le sucederá Nikita Khrushchev. Volvamos al telón de acero en Europa. En los 5 años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, un total de 15 millones de personas emigraron del este al oeste. Este hecho hizo que el bloque soviético llevara a cabo un bloqueo efectivo de la emigración en 1950. Hubo un control férreo de pasaportes para que la gente no se pasase de un bloque a otro. La frontera en Berlín, ciudad que estaba repartida, era un coladero, y muchas personas se pasaban del lado comunista al lado capitalista. Este hecho hizo que se construyese el Muro de Berlín en 1961. Conviene recordar que Alemania estaba dividida tras la guerra en 2 Alemanias: la República Federal Alemana con capital en Bonn y la República Democrática Alemana con capital en Berlín. Esta división del mundo en 2 bloques se sostenía por el riesgo de que las potencias se aniquilasen unas a otras en una guerra nuclear, lo que obligó a ambos frentes a actuar con mucha cautela en las zonas más conflictivas. Solo en una ocasión estuvo a punto de estallar el conflicto, tras el derrocamiento del militar Batista en Cuba por parte de Fidel Castro. Estados Unidos trató de realizar una invasión de Cuba que fracasó. En 1962 ocurrió la llamada crisis de los misiles, cuando el presidente Kennedy castigó con un bloqueo a Cuba por el asunto de los barcos soviéticos cargados con misiles y dirigidos contra Estados Unidos. En el último momento, Khrushchev, jefe del partido y del gobierno soviético, cedió
y los barcos cambiaron de rumbo. Estados Unidos también había entrado en la guerra del Vietnam, que a la postre acabó siendo otro duro revés en la historia norteamericana, una experiencia de fracaso, desgaste y frustración. Este conflicto enfrentó a los Estados Unidos y el gobierno de Vietnam del Sur por un lado, contra Vietnam del Norte y las guerrillas comunistas que actuaban en Vietnam del Sur por otro. La guerra terminó extendiéndose también a Laos y Camboya. La Guerra Fría también fue espionaje, inspección recíproca, conferencias, crisis y soluciones diplomáticas. Y no nos olvidemos de la carrera espacial, una competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética que derivó en una exhibición de poderío y musculatura. Los rusos pusieron en órbita el satélite Sputnik en 1957. Inmediatamente los americanos respondieron con su Explorer 1 en 1958. Era una cuestión de prestigio. Cuando los rusos enviaron a su primer hombre al espacio, los americanos les mojaron la oreja enviando una nave tripulada a la Luna. En 1980, Reagan ganó las elecciones con la promesa de incrementar el gasto militar y enfrentarse a los soviéticos en cualquier lugar que fuera necesario. Tanto Reagan como la recién elegida primera ministra británica Margaret Thatcher denunciaron sin cesar la ideología comunista. Reagan calificó a la Unión Soviética como el imperio del mal y predijo que el comunismo acabaría en el montón de cenizas de la historia. A principios de 1985, el anticomunismo visceral de Reagan se desarrolló en una postura conocida como la doctrina Reagan, en la que además de la contención, abogaba por el derecho de los Estados Unidos de subvertir y derrocar los gobiernos comunistas existentes. Finalmente, en 1989, cae el muro de Berlín y supone la definitiva apertura de fronteras entre ambos bloques, el desmembramiento del bloque comunista y el final del telón de acero y de la Guerra Fría. Tras la caída, la tensión entre los países del antiguo comunismo y los capitalistas se acabaría diluyendo. De hecho, actualmente, la mayoría de los estados del antiguo bloque comunista han acogido las políticas e ideologías del mundo capitalista. Yo creo que este video resume muchos puntos que hablamos. Ahí pudimos recordar todos los puntos que se mencionó. Ya, yo creo que ya puedes dejar de compartir, Jess. No sé si tienen alguna duda o algo. Ahí estaba Chayanne que quería comentar de las cuestiones de la guerra de los misiles, del conflicto de los misiles y otras cosas de Cuba. Sí, ya estoy viendo. Veo que hablan de la Guerra Fría y sí, mi país está involucrado. ¿De qué se trata el tema? Porque recién me uno. ¿Pero de qué trata el tema? Chayanne, es que estábamos hablando es como una introducción de China y pues todo este tema involucra mucha historia, sobre todo en la Guerra Fría. Si quieres aportar algo, Sí, bienvenido. Bueno, yo creo que ya podemos terminar. Eso era todo lo que le quería compartir. Muy muchas bueno. gracias, Cindy. Mamá. Una pregunta. Sí, Sí. yo también no sé qué pasó con el internet, que me conecté ya cuando estaba viendo el video de China, pero muy avanzado. Sin embargo, mencionaste que estaba viendo el título que es China en la profecía, ¿no? Entonces, César creo que mencionó que, bueno, hemos cambiado un poco la idea de ver a China como, o sea, no ponerlo en parte de la profecía, porque viendo este momento, en este tiempo, en esta época, China es una potencia, una superpotencia. ¿Y cuál sería en sí su función ahorita eh, dentro de la profesión? Esa era mi pregunta. Como otra vez, perdón. No, lo que quiere saber es, como no escuchó todo, él quiere saber qué rol jugaría
China en la parte profética, pero todavía no estamos en eso, Mati. Estamos No, recién en un pantallazo global sobre China, pero nada más, todavía no hemos entrado en profecía ni en nada. Estamos un poco de historia general de China y su sí, relación. sí, porque el tema de hoy es como una introducción de la nueva serie que vamos a desarrollar aquí en el ministerio y pues más adelante tienen que conectarse siempre, obviamente, para que no pierdan el hilo y ahí vamos a ir desarrollando las líneas, o sea, ir desarrollando bien cómo es ese papel de China en la profecía y viendo que hay como un cambio de perspectiva, porque no es como ese tema religioso a lo que estamos acostumbrados cuando estudiamos, por ejemplo, Estados Unidos, las mileritas, la religión, sábado, domingo, no, es un tema de derechos humanos sobre todo, y de la geopolítica, y de la economía y de las relaciones. Entonces, eso es lo que, esa pregunta que tú haces es la que vamos a responder en la serie. Ok, gracias. Pero Bueno, decir algo sobre esa pregunta, porque de lo que nosotros sabemos, ¿no? Y la ¿sí? anciana había dicho hace bastante, ¿no? Antes de su retiro, antes de los Vespers incluso, eso fue por ahí a finales de 2021 cuando ella mencionó a China en la profecía bíblica, ella hizo la comparación, solo es muy breve, ¿no? La comparación de China con lo que fue Italia en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Y ella dijo, pues si estamos en la Tercera Guerra Mundial, Rusia representa tal cosa, hoy en día, Rusia, ¿cuál es el principal aliado? Entonces es China, ¿ya? Entonces ella compara, ella compara a Rusia con Alemania y a Italia con China, ¿ya? En el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, los dos principales aliados eran Alemania e Italia, entonces para el tiempo de hoy serían Rusia y China. Eso es lo que ella dice así muy breve, básicamente. También, también de pronto resaltar el tema de que China ha estado vinculado a muchos hitos que nosotros hemos estudiado, como 1989, y que nosotros estudiábamos antes que el mensaje era de trascendencia local, digamos, en Estados Unidos, y ahora es de trascendencia global, ¿sí? Y China tiene un papel ahí importante. Yo creo que en el siguiente video podemos exaltar un poco más los puntos específicos en los que China tiene esa importancia profética. Y yo quería, justo ayer estaba escuchando el último eh, video de Parminder, ese que él dijo que no había sido traducido, está traducido en, en MN Traducciones y se llama algo así como Geopolítica y Profecía, en la profecía, algo así. Habla de los riesgos y justamente habla de China en ese. Así que sí, ahí habla de China en la profecía, en el último tramo, porque habla de todos los riesgos. Así que bueno, en MN Traducciones, Geopolítica y Profecía. Gracias. Hay que buscarlo para completar, para complementar y entender mejor. Gracias, Edu. Gracias Cindy por el tema. Edu, si puedes, yo sé que ya dijiste que está en el ministerio, pero mándalo a Estudio Profético, el link. Baby. Bueno, ahí es un estudio, lo enviaron, Cindy. ¿Cuándo? Gracias. Ay, no, me parece, fue en YouTube. En YouTube. Ah, bueno. Bueno, dale. Sí. Todo por estar aquí. Me silenciaron por acá. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción. La invitación es que siempre se reúnan con nosotros y que son los temas que siguen. Ya Áñez estará avisando el cronograma.
Gracias, Cindy.